Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos vamos a continuar con lo que es esta serie de lecciones con base a la epístola a los romanos. Si bien es cierto, en la lección anterior estuvimos viendo la última parte del capítulo 4 y estuvimos hablando acerca de que la justificación es posible al imitar la fe de Abraham. Eso lo hablamos, de hecho, en las dos últimas clases, viendo lo que es el capítulo 4. Pero en estos momentos ya vamos a estar en lo que es el capítulo 5 y vamos a estar viendo lo que es los primeros 11 versículos. En el capítulo 5 vamos a estar viendo lo que es igual a la justificación del hombre. Esto es hasta el capítulo 11, versículo 36. Pero en estos momentos vamos a estar desarrollando lo que es que la justificación del hombre es posible por la muerte de Cristo. Para ello, vamos a leer en estos momentos algunos versículos, pero nos vamos a dar cuenta que es posible por la muerte de Cristo, por la cual tenemos paz. Vamos a leer el versículo 1 que dice de la siguiente manera: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este versículo nosotros vemos que el escritor, el apóstol Pablo, va a enfatizar lo que es la solución en lo que es, por ejemplo, los capítulos anteriores, enfatizó el problema. Sabemos que desde el capítulo 1 y más adelante de ese capítulo y los siguientes, vemos cómo enfatiza los graves problemas que habían en los gentiles, pero también en los judíos. Sin embargo, en este texto vamos a ver cómo en grandes rasgos va a estar hablando de la solución y las consecuencias positivas que hay al ser justificado. Pero eso es posible por la muerte de Cristo. Vamos a ver aquí que nosotros en este texto encontramos que se va a centrar en la justificación, pero aquí en la persona. Y aquí tiene que ver en la persona, ¿en quién? En Cristo. Cuando nosotros hablamos de la justificación, entendemos que no es un simple proceso mental, sino que es por una fe obediente, que tiene que ver con convicción más acción. O sea, en otras palabras, una fe obediente. Esto es importante porque Dios nunca ha esperado del hombre desobediencia. Más bien al contrario, ha esperado la obediencia del hombre. Y esta paz que uno puede obtener a través de la muerte de Cristo solamente se obtiene a través de la obediencia al Evangelio. Es necesario obedecer y podemos ver muchos detalles como la Biblia lo presenta, como cuando leemos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, un capítulo clave que refuta lo que es las enseñanzas calvinistas, por supuesto, que son erradas. Pero es aquí donde nosotros vamos a ver que el escritor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, demuestra una de las consecuencias de la justificación y es paz. Esta palabra que encontramos en griego, que es eirene, esta paz tiene que ver con una tranquilidad, pero esta paz no es la paz que el mundo puede dar, no es una paz humana, no es lo que el hombre busca, una paz personal. Aquí esta paz tiene un sentido específico que es muy valioso para todos los seres humanos. Es la paz que todo hombre necesita y la que
podemos notar que a lo largo de la historia, en diferentes lugares, el hombre ha ignorado. Y es la paz para con Dios. Es la reconciliación del hombre con Dios. Aquí cuando entendemos eso, sabemos que el pecado en general hace que el hombre sea enemigo de Dios. Y cuando pasa esto, realmente es algo malo en todo lo que entendemos por lo que es el pecado. Pero el hombre cuando obedece al Evangelio ya no está bajo la ira de Dios. Y esto es algo que solamente se puede obtener al ser justificado. Y esto, como lo vemos acá, que es posible por la muerte de Cristo. Ahora, al mundo, al mundo no le gusta escuchar estos temas, pero esto no quiere decir que, aunque al mundo muchas veces no le gusta que se hable de esto, pues Dios le sigue amando y Dios desea que busquen esta paz. Esta paz es para todos, pero para obtenerla hay que obedecer al Evangelio. Es maravilloso, pues es lo que Dios espera y los hombres, todos en general, necesitamos estar en paz para con Dios. Cuando hablamos de la paz, muchas veces el hombre busca una paz personal o una paz política o comercial, pero lo que realmente importa no lo buscan y es ahí donde entramos nosotros para que esta paz sea o se dé en las personas cuando la predicamos para que puedan obedecer el Evangelio. Esta paz determina la relación actual con el Creador y el destino eterno que le espera a cada una de las personas. Si la persona no obedece y no es justificado, no va a poder tener paz para con Dios, pero Dios desea que sí la tengan. Por eso existe la necesidad de predicar una y otra vez el Evangelio. Justificados, tenemos paz con Dios. Y todo esto es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en el cual uno pueda ser salvo. Solamente en Jesucristo. Hechos 4:12. Jesucristo es nuestra paz. Efesios 2:14 al 15. Y quien hizo nuestra paz. Así que esto es muy valioso realmente, las palabras que el escritor menciona. Si vamos a lo que es el versículo 2, dice de la siguiente manera: por quien también, escúchese bien, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nosotros vamos a ver en segundo lugar que es posible por la muerte de Cristo, por la cual tenemos no solamente paz, sino que también tenemos gracia o tenemos esa entrada. Cuando vemos aquí la parte A, podemos notar que en este versículo 2, por Jesucristo también tenemos entrada. Esto quiere decir acceso, acceso autorizado. Y aquí es condicional. No cualquiera puede entrar si no tiene acceso. La condición es por la justificación. ¿Cuándo? Aquí dice por la fe. Esta es la fe obediente, es una fe obediente a la palabra de Dios, es una fe obediente a lo que Dios ha dicho para poder ser declarado justo. Antes no. Dios llama e invita por medio de la predicación del Evangelio, segunda de Tesalonicenses 2:14, y entendemos esto y tenemos que tener mucho cuidado porque esta es la manera que uno puede acceder a Dios y es condicional.
Este texto también es uno de los que refuta las enseñanzas erróneas expresadas por el calvinismo en el Tulip. Pero vemos aquí cómo es una entrada hermosa a la gracia y tenemos ese acceso. Ese acceso solo es posible a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Como mencionamos, este texto refuta una y otra vez las enseñanzas del calvinismo. Una de ellas es que el Espíritu Santo posee a el creyente y no a todos, y antes de él obedecer y participar, ya ha estado dentro de él y lo ha iluminado, pero realmente no es así, porque el mismo texto nos muestra que la condición es para todos, y esta condición es por la fe obediente al Evangelio. Así que este texto es importante. Por la fe obediente es que uno puede recibir este favor inmerecido, y por supuesto que queremos estar firmes, permaneciendo en la gracia, la cual nos otorga en todos nuestros errores que hemos cometido, el cual esa gracia que recibimos a través del sacrificio de Cristo permite el perdón de todo aquello que hemos cometido, todos aquellos pecados que hemos hecho. Pero es importante saber algo. Hoy en día también los cristianos se equivocan, también los cristianos pecan, pero ¿qué deben hacer si ya el sacrificio se efectuó y ya obedecieron al Evangelio? Bueno, por ejemplo, primera de Juan 1:9 dice que hay que confesar aquellos pecados. Es condicional también siempre. Si hacemos eso, aquella sangre que fue derramada, aquel sacrificio, esa sangre nos continúa limpiando. Ese sacrificio, esa gracia que recibimos, no por nuestros méritos, no que sea merecida, pero a través de ese sacrificio, cuando obedecemos, tenemos la bendición de tener ese acceso, esa entrada también. No podemos hacer nada para merecerlo, no es por nuestros medios, es por Jesucristo. Lo que nosotros podemos hacer nada más es obedecerle, ser obediente, para que ese sacrificio que Él hizo haga el efecto en nosotros. Este es nuestro lugar, estar inmersos en esta gracia ahora. Contextualmente podemos ver lo que los judaizantes estaban haciendo. Ellos eran indignos y se estaban perdiendo el regalo más importante, el perdón. Y tenemos dos grandes bendiciones hasta ahora, que todos, absolutamente todos, debemos conocerlas y debemos pensar muy bien en ellas. ¿Qué podemos ver también? Si leemos aquí el texto que sigue, los siguientes versículos, vamos a poder notar que aquí el texto nos refleja que es posible por la muerte de Cristo, pero también por la cual nos gloriamos. Estas palabras son muy interesantes y ya vamos a ver por qué. Pero dice el texto, versículos del 2 al 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice la parte B, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a explicar aquí estos versículos, porque realmente tienen un cuidado muy grande, así que necesitan su tiempo. Aquí vemos una palabra que es por la cual nos gloriamos. Esta palabra significa jactarse, hacer alarde, fanfarronear, regocijarse en el aspecto positivo. Nosotros recordamos que los judaizantes
se jactaban de su etnia, de las promesas de el padre Abraham, de lo que era la circuncisión y demás en Romanos capítulo 2, 17, capítulo 3, 27 y capítulo 4, 2. Ellos tenían una jactancia vana, pero aquí Pablo les está demostrando que nosotros los cristianos sí tenemos razones para jactarnos, que es por medio de la justicia de Dios, donde tenemos paz, gracia y también esperanza. Aquí vamos a ver esperanza en este texto. No solamente es gracia, sino en esperanza, y la esperanza es algo muy importante. Es esperar con anhelo o con placer, tener esa esperanza de poder esperar ardientemente con un aspecto positivo. Un ser humano sin esperanza carece de todo, mientras el cristiano por su esperanza lo tiene todo. De acuerdo a William Barclay, menciona algo acerca de la esperanza. Solo el cristiano puede ser un optimista en la relación con el mundo. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. Solo el cristiano con esperanza puede vencer lo que sea. Aquí nosotros vemos que en el texto aparece nuevamente la palabra gracia, y aquí debemos entender esta palabra en el versículo 2. Cuando vemos la palabra gracia, es interesante, porque esta palabra aquí es doxa y denota su grandeza, su poder o su divinidad. Y cuando vemos esta palabra, un léxico muy famoso dice lo siguiente, y es que lo que siempre ha expresado es el modo de ser divino. Los hijos de Dios pueden jactarse no en sus obras, no en sus méritos, sino en la esperanza de la gloria de Dios. Específicamente la palabra doxa es referencia a la palabra gloria, perdón, y aquí nosotros debemos ver lo importante que es esta palabra. Los hijos de Dios pueden jactarse, pero no en las obras, no en los méritos, sino en la esperanza de la gloria de Dios. Así que es interesante esto, porque representa esa justificación que nos ha dado y la oportunidad de ver y vivir la gloria de Dios en los cielos. Nosotros tenemos esperanza de ver esa gloria tal y como Él es, su esplendor, su grandeza. Esto lo comprende un cristiano maduro, por eso debemos educar a los hermanos a entender esta esperanza viva, no muerta. Lamentablemente muchos miembros no han madurado y pueden tener hasta 15 o 20 años en el cristianismo y no cambian, no tienen temor, se aferran a este mundo cada vez más en vez de hacer lo contrario. También en este texto vamos a ver características donde nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí el escritor expresa eso. Esta misma idea la encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 2, donde en Santiago se traduce como pruebas. La idea es lo que vemos aquí. Tenemos aquí las aflicciones, sufrimientos y dificultades, pero en esos momentos nos gloriamos. Aquí aparece la palabra paciencia, que es hupomone, significa perseverancia, es la misma que vemos en Santiago capítulo 1, versículo 3. Y aquí hay una razón clave con la gracia que tenemos. Podemos tener gozo, jactarnos. Humanamente es complicado, pero si las ponemos en la perspectiva correcta,
es la perspectiva como cristianos. Dios espera que seamos perseverantes, pero ¿cómo toma lugar? En el versículo 4, aquí podemos ver esa paciencia también y demás. En el versículo anterior, la tribulación, produce perseverancia y hace una hilera al escritor. ¿Cómo es que la perseverancia produce prueba? Bueno, la palabra prueba es del griego dokmen, pero la idea aquí es que este término se debe traducir en su contexto como sustantivo. Es algo ya probado, algo que ya ha pasado la prueba, algo que ha sido examinado. La perseverancia produce a alguien que es aprobado y alguien que es aprobado tiene esperanza. La Biblia textual y la Biblia de las Américas dice carácter probado. En Filipenses 2:22 se usa una palabra similar. La frase en el texto es para dar a entender que es alguien que se conoce porque ha sido probado, ha sido perseverante. Entonces, entendemos el sentido de la palabra prueba, que es alguien que ha sido examinado. Ahora, la esperanza. La esperanza se tiene al tener un carácter aprobado porque reconoce que hay algo más grande y el resto es para crecer. Al lograrse esto, se da la esperanza. Una persona que no es aprobado, que no es perseverante, no va a tener esperanza. Otra cosa que nos refleja que las personas andan mal es donde tienen puesta su esperanza. ¿Tienen puesta su esperanza en Dios? ¿Es en la gloria de Dios o en las cosas de este mundo? El cristiano puede hacer frente a lo que sea, por más difícil que sea, porque ya lo más difícil se ha logrado y es el perdón de nuestros pecados por ese sacrificio que hizo Jesús. Debe tener presente eso. ¿Cuál es el problema? Ya lo peor que puede pasar el ser humano está solucionado, porque ahora la salvación en Cristo la tenemos y eso es una bendición muy grande. Podemos recordar las palabras que expresa Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 7, donde dice lo siguiente: porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. La esperanza no avergüenza, Dios nunca decepciona. Recordemos el versículo clave, Romanos 1:16. El Evangelio, lo que es la muerte, sepultura y resurrección, lo que es la paz, la gracia, esperanza, no excepcional, pues es una esperanza viva y nos gloriamos en la esperanza y en medio de las aflicciones, porque no vamos a ser avergonzados. En las aflicciones, vamos a ver aquí que en este texto se nos habla un poco más y podemos ver estos detalles en las aflicciones. Si vemos estos versículos del 3 al 5 que lo hemos leído, vamos a ver que lo que se menciona es estar bajo presión. Cuando se habla de aflicciones es estar bajo presión, es estar en aprietos, es estar con esas cargas. Pero aquí, si nosotros con la fe luchamos para vencer estas pruebas, pues bueno, vamos a tener un carácter aprobado, vamos a estar perfectos y cabales. Un cristiano no se deja vencer por las pruebas de este mundo, las afrenta y las vence. Todas las aflicciones. ¿Qué más podemos hablar aquí? Aparte de las aflicciones,
Aquí podemos ver que es posible por la cual se demuestra el amor de Dios. Si leemos estos versículos, vamos a explicar un poco del 5 al 8 y la parte B, donde vemos que dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a explicar esta sección del versículo 5, la parte B, al versículo 8. La razón del por qué no avergüenza es por el amor. Algunos usan este versículo para intentar probar la morada directa o literal del Espíritu Santo en el cristiano, cosa que para mi convicción no es en sentido literal, y pueden ver las lecciones que comparto acerca del Espíritu Santo, pero aquellos que lo leen de forma equivocada, muchos se han dejado llevar por esta mala idea. Pero cuando hablamos de que entonces conozcamos la explicación, ¿cómo sabemos sobre el amor de Dios entonces? Bueno, es por la palabra de Dios. Imaginémonos por unos segundos que la palabra de Dios no existiera. Necesitamos la revelación especial que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que lo tenemos escrito hoy. Pero ¿cómo ha demostrado Dios su amor y cuándo lo hizo? ¿Antes o después de la conversión? Recuerde lo que dice Juan 3:16, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Aquí desde el inicio de la historia humana, desde antes de la historia humana, luego se demuestra en ejecución cuando viene Jesús y es encarnado y es llevado a la cruz, muere, es sepultado y resucita. La pregunta está, ¿qué es lo que ha derramado? Veamos el texto. Es el amor de Dios. ¿Dónde? En nuestros corazones. Esto hace referencia a la mente. ¿Cuál es el medio? Aquí el medio es por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Vamos a ver más. Dice el texto que nos fue dado. ¿Cómo le fue dado el Espíritu Santo? La frase no se trata de dones milagrosos aquí, sino de la revelación, escúchese bien, de la revelación que se ha dado por medio del Espíritu Santo. Quienes ven este texto y lo consideran, podemos ver que el Espíritu Santo es el revelador de la mente de Dios y es quien ha revelado el amor de Dios en las Escrituras por medio de apóstoles y profetas. Podemos ver, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21 y leerlo. La palabra derramado es una connotación de que ha sido algo dado en abundancia. Este versículo, que no está hablando de la morada literal del Espíritu Santo, nos expresa a nosotros ese amor por medio de lo que ha dado a través de la revelación de su palabra. Existen otros textos que realmente sí están hablando de lo que es la morada, pero sabemos que expresan la morada del Espíritu Santo, que sí lo hace, pero en sentido figurado. Pero este texto no está hablando absolutamente de eso, así que hay que considerar bien el contexto. Pablo aquí nos da otra razón para gloriarnos porque Dios nos ama. Es por esto por lo que la esperanza no avergüenza, por la información que ha sido revelada.
¿Cómo se explica ese amor derramado en los creyentes? Bueno, aquí podemos ver el texto y este texto nos da esos detalles. En el versículo 6 nos comparte la razón de que Cristo, que significa aquí la versión griega de Mesías, el ungido. Jesús significa Salvador. Y aquí en el texto está hablando de Cristo, cuando ellos estaban débiles, donde se trata de pecadores, incapaces de remediar su problema, como lo hemos visto. Pero Jesús, el Cristo, murió en lugar de los impíos, de los irreverentes. Una persona es irreverente no por ser solo mala, sino puede ser al no darle la gloria y honor a Dios. El pecado hace que una persona sea irreverente y no pueda darle la gloria a Dios. Toda persona que ha tenido la facultad cognitiva en su vida ha cometido pecados y pudiendo ser la persona más buena, no es reverente ante Dios si no han sido borrados esos pecados. Dándole la gloria y honra a Dios como debe ser, es cuando se obedece el Evangelio y a través de lo que hizo Jesús es que se puede obtener y es a través del conocimiento de la revelación de la palabra que nos demuestra ese gran amor que Dios ha tenido por el hombre y que lo ha planeado desde la eternidad. En el versículo 7 nos muestra que nadie daría su vida por los buenos y malos, pero Jesús se dio a sí mismo, dice, con el fin de que todas las personas puedan tener el acceso o la facilidad de alcanzar la salvación por medio de una fe obediente a lo que es el Evangelio. Es difícil, puede pasar, pero aún así, ninguna persona que muera por otra va a quitar los pecados de la persona. Pero lo que hizo Jesús sí lo hace y únicamente su muerte, su sacrificio es lo que ha podido, o su muerte es la que ha podido quitar aquello que estorba entre Dios y el hombre. Así que es muy importante tomar en cuenta esto. En el versículo siguiente vamos a ver que se nos muestran detalles importantes, que es el versículo 8. En este texto, aquí vamos a ver una cúspide. Dios puso en evidencia su amor revelado en las Escrituras. Y aquí es hecho cuando Cristo murió en la cruz y revelando en la palabra de Dios esto que nosotros tenemos, que así se dio. Nosotros podemos ver textos como Isaías capítulo 7 o capítulos 52 y 53 o el Salmo 22, donde se nos muestran los padecimientos de que Jesús iba a sufrir. Cuando vamos a Lucas capítulo 9 versículo 22, por ejemplo, vemos cómo esto va tomando lugar de profecía a acción, a cumplimiento. Jesús en vida le dijo a sus discípulos que esto sucedería con él, pero él iba a resucitar. Lucas 24:7. A ellos, escúchese bien, les dijo que se acordaran de lo que les había dicho. Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras en Lucas capítulo 22, 44 al 48. Es necesario, escúchese bien, que se cumpliese todo lo que está escrito, revelado de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto debía de cumplirse y que se predicara en su nombre, bajo su autoridad. Estos versículos que hemos
aquí mencionado. Estos versículos tienen que ver con ese gran amor con nosotros. Esto nos dio a conocer el Espíritu Santo en la palabra, el gran amor de Dios, estando en la condición de irreverentes, de pecadores. Él murió por amor. Qué interesante y qué agradable las palabras que encontramos en este texto realmente, y deben ser valoradas por todos nosotros. ¿Qué más podemos hablar acá? Podemos mencionar que también el texto nos va a mostrar que por la muerte de Cristo es por la cual somos salvos de la ira. Escúchese bien, de la ira. ¿Qué dice este texto? Dice de la siguiente manera estos dos versículos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí en este texto realmente es maravilloso. Aquí se nos da la información, escúchese bien, de que la justificación es en la sangre de Cristo. En su sacrificio somos salvos de la ira de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, se nos dan algunos detalles muy interesantes y podemos leer este texto, que dice de la siguiente manera. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nosotros vemos grandes palabras del apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo. Se nos da a entender que por la autoridad de Jesús y la revelación del Espíritu Santo, en efecto, este texto nos da el dato de que Cristo es la solución de judíos y gentiles. Imagínense aquí cómo el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: ¿dónde está la solución a esto que ustedes han hecho? ¿Dónde está la solución de todo lo que se venía hablando en los capítulos 1, 2 y 3 acerca de la injusticia del hombre? Es aquí que en Cristo, en su muerte, es donde encuentran la solución. ¿Cómo no ver tan maravilloso lo que Jesucristo ha hecho por la humanidad? Si sabemos que Jesucristo, en ese gran sacrificio, en su muerte, podemos lograr lo que es esa paz, esa gracia, la esperanza, ¿cómo no vamos a tomar en cuenta y obedecerle? Si esto nos permite el acceso a la eternidad, nos permite escapar de la ira. Cuando hablamos de la ira en este texto, debemos recordar aquí los términos legales. Y aquí esta ira es legal. En el asunto de Dios es una ira legal, no una ira emocional. ¿Por qué razón? Porque aquí somos salvos de la ira, tiene que ver con que Dios va a castigar a los que rechazaron y rechazan y rechazarán su plan de salvación. Esta verdad reafirma el amor de Dios, porque Dios no se quedó viendo el problema del hombre. Muchas veces pensamos que sí, pero ¿por qué va a castigar? Dios no se quedó viendo el problema del hombre, sino proveyó solución para que el hombre pudiera salirse de eso que lo separaba de él. Pero la condición del hombre antes de obedecer el Evangelio legalmente era una condición de enemistad con Dios, pero Dios le provee aquello para que no estén bajo la ira de Él. Somos perdonados, somos declarados justos por la muerte de Jesús, no por mis méritos,
no por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Jesús. No hay otra manera. Lo que hace posible todas las bendiciones que se hablan en este texto es por Cristo. Aquí el escritor enfatiza a la persona, enfatiza a Cristo, enfatiza lo que él hizo, su sacrificio. Solamente encontramos esa reconciliación por su muerte y seremos salvos por su vida de la ira, del castigo de Dios. Cuando hablamos de reconciliar, también es una palabra muy interesante aquí, porque es un cambio de estado de enemigos a ser amigos, a tener paz, es decir, Irene. Y esto es por la resurrección de Él, la resurrección de Cristo, que podemos ser salvos. Esto aquí entendemos entonces que somos amigos de Él y somos salvos solamente por ese sacrificio de Jesús, porque Él murió, pero también resucitó. Así que esto debe ser tomado en cuenta por todos. Debemos considerar lo siguiente también. Aquí nosotros debemos considerar que hemos pasado de la condición de enemigos a ser amigos de Dios, de estar en una condición de ira a ser salvos, a estar en una condición de ser declarados culpables para ser condenados, a pasar a esa condición de justificados, de declarados justos. Aquí pasamos por el agente de cambio y ese agente es por la muerte de Jesús. Dejamos de ser enemigos y se aplaca la ira de Dios. Pasamos por ese agente de cambio que es la vida de Jesús y que eso que hizo Jesús en la cruz, ese sacrificio tan fuerte, ese sacrificio tan perfecto y único, permite que nosotros podamos ser salvos. Judíos y gentiles entiendan, es por lo que hizo Jesús, es por ese sacrificio que todos ustedes pueden ser salvos. Y aquellos que ya habían obedecido, entiendan, es solamente por ese sacrificio y no por otro. Aquí también vamos a ver que es posible por la muerte de Cristo, pero por la cual nos gloriamos en la deidad. Vamos a ver este último versículo para esta lección que dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí, qué hermoso es poder tener esa unidad, esa cercanía, poder tener esa relación con Dios. Aquí es donde podemos ver la verdadera jactancia, donde todos nosotros en un sentido positivo lo podemos hacer, y es en Dios. Aquí en Dios, el Padre, y el medio, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que es por quien se recibe la reconciliación. Pero aquí hay una jactancia justa, una jactancia hermosa, algo que nos podemos sentir dichosos, porque fue por lo que hizo Jesús. Nos sentimos orgullosos de eso, por lo que hizo Jesús, y no por nada de lo que nosotros hagamos. Pero debemos seguir en obediencia a aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Jesús hace posible esto. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo hace posible? Es por medio de su obediencia absoluta, es por medio de su sacrificio absoluto, es por medio de su redención absoluta, es por medio de su reconciliación absoluta que todo el ser humano puede tener esta dicha. Judíos, gentiles, vean que es posible por la muerte de Cristo
que nos gloriamos en la deidad, en Dios. Estas palabras eran muy fuertes para ellos. En Dios nos podemos gloriar, podemos tener esta bendición. ¿Cuánto más hoy nosotros, cuando leemos estos textos, no podemos verlos y poder pasar y hacernos de la vista gorda al saber que nos podemos sentir dichosos y alegres y gozosos, porque la justificación de nosotros es posible por aquel acto tan maravilloso y redentor, ese acto puro y perfecto que hizo Jesús en la cruz. Con esto, mis amados hermanos, culminamos esta lección, la primera parte de lo que es el capítulo 5, donde aquí vamos a aprender bastante y vamos a seguir creciendo. Que Dios les bendiga.